Listo. Ok. Bueno, ahí tienen la tabla 1. El problema nos pide del hidrógeno, entonces aquí tienen algunos datos del hidrógeno. Esta que nos da aquí, la velocidad es para compararla por la que hallemos a continuación con una expresión de las que ya hemos deducido en clase. Bueno, entonces vamos a ir a un ejercicio por aquí que les recomendé que vieran, pero igual ahorita lo vemos. Y suponiendo que la velocidad del sonido en un gas sea la misma que la velocidad media cuadrática de las moléculas, muestre cómo dependería de la temperatura la velocidad del sonido de un gas ideal. Entonces, aquí tenemos la densidad del gas, ¿verdad? El número de moles por el moles de la sustancia. Esto me da la masa entre volumen. Y al combinar con la ley del gas ideal, podemos comparar esta con esta otra y vemos que aquí ya no tenemos ni N ni B, ¿verdad? Por lo tanto, o bien despejamos N de aquí o despejamos B, ¿verdad? Déjenme checar, estoy viendo. A ver si sustituyo N. Tendría aquí PB entre RT. La paso a dividir. Ok. Entonces tenemos esto. Parece que tenemos que sustituir N, ¿verdad? Aquí tendríamos PB entre RT. La B se va a cancelar. Entonces tendríamos PM entre RT. Y pasamos la P a dividir e invertimos nada más. Ahora de la ecuación 15, ¿verdad? Que le habíamos calculado cómo se relacionaba la velocidad cuadrática media de las moléculas con la presión y la densidad. Sustituimos aquí, ¿verdad? Esta expresión y tenemos 3RT sobre M. Ok. Entonces con esta expresión
Para el caso del problema que nos ocupa, tenemos la temperatura, necesitamos la masa molar, y la masa molar está aquí en la tabla, ¿verdad? Es 2 gramos sobre mol. Entonces solamente tendríamos que ir a esta expresión. Acuérdense que R está en Joule sobre mol Kelvin. Entonces esta temperatura debe estar en Kelvin, ¿verdad? Y entonces vamos a ver realmente si las unidades son consistentes. ¿Cómo son las unidades de la masa molar? ¿Ya las vieron?
Es gramos sobre mol. Están en gramos sobre mol. Y en la expresión que tenemos aquí, esta R es Joule sobre mol Kelvin. Entonces, Joule es Newton metro, ¿verdad? Y en los Newton están kilogramo metro sobre centímetro, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces, les sugiero que hagan el análisis adimensional primero para que vean si es necesario hacer conversiones, que sí va a ser necesario. Les dejo de compartir un momento.
¿Alguien ya lo hizo? Yo lo hice, pero no sé si esté bien. ¿Cuánto le da el valor? 183.5 joules sobre mol. Bueno, y a ver, cheque si esas unidades son consistentes, debe dar en metros sobre segundo, ¿no? Ajá, bueno, lo que hice fue convertir la masa molar a kilogramos sobre mol. Ok, y ya después, ok, déjenme ver si... A mí también me dio 183.5. Les voy a compartir en un momento nada más para... Estaba haciendo este análisis yo con las unidades, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? La 3 es una constante, esto es las unidades de R y esta es la temperatura. Y aquí en principio las unidades las dejé en gramos sobre mol. Aquí cancelo los grados Kelvin, todo era raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces el Joule es Newton metro, entonces aquí tengo Newton metro sobre mol. Puedo cancelar los moles y el Newton metro, sería kilogramo metro sobre segundo cuadrado el Newton. Con la M tendría kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y aquí es donde está la inconsistencia. Entonces, si yo tengo aquí kilogramos, que es lo que hizo su compañero la conversión, puedo cancelar estos, ¿verdad? Y entonces me quedaría la raíz cuadrada de metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y estos son metros sobre segundo. Y efectivamente el resultado da del orden de 183. Aunque la tabla dice que es del orden de 1920, ¿no? La única cuestión aquí es que
En este problema se supone que la velocidad del sonido en un gas sea la misma que la velocidad media cuadrática. Y bueno, aquí al final aclara. Nuestra hipótesis inicial de que la velocidad del sonido en un gas es la misma que la velocidad media cuadrática de las moléculas es solo crudamente correcta. En realidad, la velocidad del sonido es proporcional a VRMS. ¿Sí? Y bueno, entonces dice que hay un problema 6, muestra, para obtener la velocidad del sonido en un gas. Bueno, entonces vamos ahora con este otro, con el problema 20. La masa de la molécula de hidrógeno es de 3.3 por 10 a la menos 24 gramos. Si 1.6 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno por segundo golpean a 2 centímetros cuadrados de pared a un ángulo de 55 grados con la normal, cuando se mueve a una velocidad de 1 por 10 a las 5 centímetros por segundo, ¿qué presión ejercen sobre la pared? Entonces vamos a regresar al análisis. Donde vimos la partícula en una caja, en una caja cúbica, ¿no? Si alcanzan a ver ambos textos, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Por aquí iniciaba el análisis.
se pueden auxiliar con un dibujo para que vean cómo inciden las partículas, porque no inciden de manera normal, ¿verdad? Sino con un ángulo de 55 grados.
Les dejo de compartir un momento.
¿Cómo van? ¿Ya identificaron sus datos? Ya, pero yo tenía la duda con lo del ángulo. Se Ajá. tiene que multiplicar por el coseno de 55, ¿no? Y por el coseno de 55 es el que pega de manera perpendicular a la superficie. Y entonces la otra componente ya no se considera porque esa es tangente, ¿no? a la superficie. Ah, bueno, bueno. Pues a mí me dio 5.84 por 10 a la menos 4 pascales. Ok, vamos a ver si alguien tiene otro resultado.
¿Alguien más tiene otro resultado? Bueno, dejo de compartir. ¿Quién nos decía de su resultado? ¿Nos puede compartir más o menos a ver qué es lo que hizo? Sí lo estaba checando, nada más que creo que estaba mal porque no usé la densidad. No, déjeme ver. Ok, aquí hay algo en el chat, déjenme. Sí. Abigail le da lo mismo. Del análisis que mostraba en el texto, la fuerza era el cambio del ímpetu en el tiempo. Y entonces el problema aquí les dice que tantas moléculas de hidrógeno, si 1.6 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno por segundo golpean a 2 centímetros cuadrados de pared. Entonces, aquí, con esta información, puedo obtener el ímpetu por segundo, ¿verdad? O el ímpetu por tiempo que se está transmitiendo a la pared. Y eso, si lo recordamos, esto era la fuerza, ¿no? El delta P entre delta T es la fuerza. Entonces, prácticamente, el problema les está dando la fuerza y también les da el área. Obviamente que ahí también interesa lo que comentaba, ¿no? De que hay que ver la componente de la fuerza que es perpendicular a la superficie. O sea, prácticamente utilizamos las ideas con las que se planteó este sistema, el de la caja partícula, pero, digamos, esas ideas no hay que hacerlo al pie de la letra como está aquí, sí nos podemos ayudar, ¿verdad? De las ideas, algunas expresiones, pero es con la intención de que se entiendan los conceptos con los cuales se dedujeron estas fórmulas. Entonces, si quieren pueden leer una parte de aquí, cómo se transfiere el ímpetu, ¿verdad? Y entonces llevar esa idea para entender completamente lo que pasa aquí, ¿no? Realmente en este problema es la transferencia de ímpetu por tiempo que nos da la fuerza entre el área donde está golpeando, y el área es muy fácil porque aquí no las dan, ¿verdad?
Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, ¿cómo encuentran el ímpetu que transfiere una partícula a la pared? ¿Cómo lo harían, o cómo le harían para saber la fuerza con que una partícula golpea la pared? Sería el cambio en el ímpetu en el tiempo. Entonces, Sería multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado. pero masa por velocidad al cuadrado no es ímpetu, ¿no? Es No, solo, esa es la fuerza. no, la fuerza sería el ímpetu entre el tiempo, ¿no? Ah, sí. Déjenme ver porque creo que también yo tengo alguna consideración mal por ahí en el razonamiento. Bueno, pero creo que lo puedo remediar. Bueno, les voy a mostrar lo que hice y ustedes me comentan si encuentran algún error. Ya si no lo encuentran, pues ya me salvé, ¿no? Déjenme les comparto. Lo voy a poner así, a ver si así se alcanza a ver mejor. Se ve mejor, ¿verdad? Bueno, entonces me regreso aquí. Entonces la presión era fuerza entre área. Entonces lo escribo así como 1 entre área y la fuerza es el cambio del ímpetu con respecto al tiempo. Otra vez 1 entre área. Esta es la componente en X, lo que decía su compañero, la B coseno de phi. Profe, solo ¿Sí? se ve el Word, no se ve el... Ah, ok. Es que les estaba compartiendo con el documento, entonces les comparto pantalla, les dejo de compartir y les comparto pantalla. Ok, ahora sí. Entonces la presión era la fuerza en X entre el área, esto lo escribo como 1 sobre área, y la fuerza es el cambio del ímpetu en el tiempo, esto es de una partícula entre el tiempo, y esta N es el número de partícula. Queríamos la componente en X nada más, entonces esto es B coseno de phi entre el tiempo. Y ahora solamente sustituyo, ¿no?
Ese N no tiene unidades. La masa, la velocidad. Ah, bueno, hice unas conversiones. Claro, déjenme checarlo para que... Tres por 10 a la menos 24 gramos. Un gramo es 10 a la menos 23, por lo tanto sería 3.3 por 10 a la menos 27, ¿verdad? Aquí está, kilogramos. Y el otro caso, dos centímetros cuadrados. Un centímetro cuadrado es una 10.000ª de un metro cuadrado, por lo tanto aquí tendría 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Aquí está 2 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, el número de moléculas, la masa de una, la velocidad por el coseno. Ahora déjenme ver la velocidad, también creo que hice la conversión. Uno por 10 a la 5 centímetros por segundo. Pero un centímetro es una centésima, o sea, 10 a la menos 2. Por lo tanto, esto sería 10 al cubo, no metros por segundo, que es lo que tengo aquí. Ya habíamos dicho del área. Hago los cálculos, los pueden checar, a ver si no tengo algún error, y entonces me da esto. Lo único que hago para tener la certeza de las unidades, hago el análisis como la N no tiene dimensiones, la masa es bueno, aquí está, es Newton sobre metro cuadrado. Aquí tenemos kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos... Tengo una duda, profe. Sí. Es que había una expresión que decía que la fuerza era igual a masa por velocidad en x al cuadrado sobre el área o el A ver, largo. Entonces, mi duda era si... ¿a la que dónde está ahí llaman? arriba, la ¿Esta de 10. aquí? Ajá. Mi duda es si ya no se considera ese cuadrado de la velocidad. Bueno, de aquí lo hacían porque están haciendo el análisis en todo el cubo y estamos, ¿cómo se llama? Estamos considerando que el objeto se mueve en todo un cubo, pero en este caso del problema ahí no sabemos nada de en qué recipiente se encuentra, ¿no? ¿Cuál es la forma del recipiente? Lo único que nos dice el problema es cómo se está transfiriendo el ímpetu y el área, que es el razonamiento con el que se hizo ¿no? A ver, déjenme checar. Aquí es el cambio en el ímpetu de la partícula y luego, como considera un cubo, entonces dice que cuánto tiempo tarda en ir y regresar. O sea, lo que él calcula es cuánto en ese ímpetu, cada qué tiempo lo está transfiriendo. Aquí está. Este es el cambio en el ímpetu y entonces arriba, perdón, aquí en el denominador, como es una caja cúbica, este es el tiempo que tarda en ir y regresar. Pero en el problema que nos dice aquí ya no hay nada que calcular, ¿verdad? Porque nos dice que
las moléculas, estas moléculas de hidrógeno golpean por segundo a esta superficie. Entonces, esto que tengo aquí ya me está dando el cambio del ímpetu, es decir, toda esta expresión que tengo aquí, esta, es lo que yo les mostraba aquí, ¿no? Esta es la fuerza, que es el cambio del ímpetu en el tiempo, esta de aquí, y este es el área en el que se está transfiriendo ese ímpetu, porque en este caso no sabemos si es todo el cubo, perdón, todo el cuadrado, como es la cara que se explicaba en la deducción, ¿no? Aquí se refería a esta cara. En el problema no tenemos ninguna otra referencia más que el cambio del ímpetu, perdón, que golpea en 2 centímetros cuadrados. Ah, ok, No ok. sé, ¿sí? Sí, ya. Okay. Bueno, entonces, otra cuestión, bueno, entonces hago el análisis y ya después les digo dónde está el error. Aquí era Newton entre metro cuadrado. Bueno, primero tenemos aquí fuerza entre área. Entonces, ¿qué hice? Ok, no, hice en la parte de aquí. El cambio del ímpetu. Bueno, las unidades que tengo aquí, kilogramo, metro por segundo. No tiene dimensiones. Aquí tengo metro cuadrado y aquí tengo el segundo. Entonces aquí puedo multiplico extremos por extremos, medios por medios, entonces tengo metro cuadrado, segundo cuadrado, elimino los metros y esto me queda, bueno, metro arriba con uno de aquí me queda kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Estas serían las unidades que tendría aquí, pero las unidades de la presión sabemos que son fuerza entre área, son newton entre metro cuadrado, entonces el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, entre metro cuadrado, elimino las m, ¿verdad? Y me queda otra vez kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es exactamente lo mismo que tenía de la expresión de arriba. Quiere decir entonces que las unidades que obtengo aquí son de presión, ¿no? Ahora, así como a lo mejor me pongo estricto con el compañero también puede decir, pero entonces usted tampoco está respetando el análisis. Entonces vamos por partes. Aquí dice que 1.6 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno por segundo golpean, ¿sí? Golpean a 2 centímetros cuadrados. ¿Sí? Pero el análisis del texto, bueno, aquí no me dice que están transfiriendo ímpetu, ¿eh? O sea, llegan con una cierta masa y velocidad y golpean, pero el análisis del texto, lo que yo quiero es el cambio en el ímpetu. Entonces, como hemos considerado que las colisiones son elásticas, entonces va a golpear y se va a retirar con la misma velocidad a la que venía. Y este es el análisis del cambio en el ímpetu. Entonces, el cambio en el ímpetu va a ser 2 veces mvx y eso se hace en un segundo, ¿no? Quiere decir que en la expresión que les estoy presentando aquí, ¿qué falta? En esta de aquí.
yo aquí estoy poniendo el ímpetu con que llegan las partículas, pero lo que necesito en la fuerza es el cambio en el ímpetu. O sea, la partícula golpea y se regresa, y entonces cambió su ímpetu, y el cambio de su ímpetu es igual al transferido a la pared. Entonces me falta este factor 2. Porque llega y golpea y sale con menos mvx, entonces este es el cambio en el ímpetu de la partícula, pero como el ímpetu total se conserva en la colisión, entonces el ímpetu impartido a la partícula debe ser 2 mvx, ¿no? Quiere decir que perdón. Por aquí me falta un factor 2, ¿no? Un factor 2, un factor 2, un factor 2. Y entonces esto es del doble, ¿verdad? Como del orden de 3000, ¿no? 3028.48. Voy a poner aquí para 3028. Ahora sí la volteo para que estén más grandes. Voy a poner aquí una anotación para que cuando vean el problema consideren este delta P tiene que ver con este 2 que tenemos aquí. Bueno, les vamos a ver otro que tomé por aquí. Bueno, no sé si hay preguntas. No tenemos preguntas, no. No, todo bien. Ya quedó más claro. Entonces se entiende, ¿verdad? Que faltaba este 2 por el cambio en el ímpetu, ¿no? Sí. Ok. Déjenme bajar una lista antes de que se me olvide. Y ok, les comparto. Este dice, ¿a qué temperatura tienen los átomos del gas helio la misma velocidad RMS que las moléculas del gas de hidrógeno a 26 grados Celsius? Bueno, lo primero que tenemos que hacer que es cambiar la temperatura a Kelvin, ¿no?
Esta debe estar en Kelvin. Y bueno, vamos a utilizar la siguiente expresión. La del análisis del problema de la pureza de los átomos de un isótopo. Esta de aquí, ¿verdad? ¿A qué temperatura? Ok, entonces si nos damos cuenta aquí, esta es una constante, esta es la masa de la molécula y esta es la velocidad al cuadrado promedio. Bueno, el promedio de la velocidad al cuadrado de la molécula. La que nos pide es extraerle raíz, pero bueno, entonces, como ya tenemos esta temperatura, que va a estar en Kelvin, despejamos y encontramos la velocidad de la molécula de ¿qué era? Perdón. De hidrógeno, ¿verdad? Encontramos de la de hidrógeno. Cabe aclarar que la molécula de hidrógeno tiene 2 átomos. O de igual manera, podrían despejar aquí esta B2 que tenemos aquí y luego con todos esos datos, ¿verdad? La sustituyen aquí con una temperatura 1. Digamos, en esta expresión que tenemos, lo que se igualaron fueron las temperaturas. Ahora aquí tendría dos expresiones de estas, ¿verdad? Uno para la temperatura de la molécula de hidrógeno y otro para la temperatura de la molécula de helio. Entonces, en una de las ecuaciones, en la temperatura del átomo de hidrógeno ya la sabe. Aquí, digamos, le puede poner un subíndice 2 o un subíndice 1, dependiendo del caso. Vamos a suponer que es esta, ¿no? Y entonces aquí despeja esta B1, pasa este 2, 3K a multiplicar y el 2 y M1 a dividir. Aquí puedo eliminar estos dos, ¿verdad? Este 2 con este otro. Y entonces tenemos 3KT sobre M, le sacamos raíz y entonces esa velocidad la sustituimos ahora en la T2, la ponemos aquí como las velocidades son iguales y calculamos esta temperatura. ¿Sí está claro o no? ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Ok, entonces tendríamos que calcular la masa de una de las moléculas. Déjenme ver el texto. Tres datos al final. ¿No se podría hacer con también la otra fórmula que teníamos de la raíz de 3RT sobre M? A ver, déjenme ver. Bueno, nomás déjenme checar. Aquí está.
Voy a ver si en esta. Bueno, si no lo checan con detenimiento, quiero ver dónde están las masas, porque creo que estas no son las molares de que entonces la otra. Usted me dice dónde me detengo para lo de la expresión. Era por aquí. Creo que estaba más arriba. Más arriba, ok. Esta de aquí. No. Ok. Era donde se veía lo de la velocidad media, igual a la raíz de 3 veces la presión sobre la Esta densidad. Ah, de esa. aquí. Sí, sí, sí. Bueno, lo pueden hacer con las dos y ver las diferencias porque en esta se supone que la velocidad del sonido es la misma que la velocidad media cuadrática, ¿no? Ujú. Entonces lo pueden hacer con las dos y ya ven las diferencias. Aquí está esta M, sí es la molar, la que viene en la tabla que les mostré. Solo que sería cuestión de otra. Bueno, no sé si tengan clase porque ya creo que lo retrasé mucho, pero les voy a pedir que vayan adelantando un poco en las lecturas porque ya nos entretuvimos en este capítulo, pero no importa. Tienen clase después y no los voy a entretener mucho. Ya es la última. Ok. Ok, lean por favor aquí en el capítulo 25, que es el que sigue, la sección 25.1 y 25.2, que es sobre capacidad calorífica y calor específico, y lo discutimos. Bueno, no lo discutimos, yo lo veo muy rápido. En la siguiente clase me detengo en las cosas importantes, pero lo veo muy rápido y ya si alguien tiene algo que observar, entonces nos los comenta en el momento, ¿de acuerdo? Y ya, ya me detengo. La idea es